titulado Activando tu fe. Punto número 1, versículo 1 del 1 al 5. Punto número 1, activando tu fe para no tomar el mal camino. ¿Ustedes creen que como cristianos, como hijos de Dios, vamos a estar exentos de dificultades? ¿Vamos a estar exentos de pasar una enfermedad, de pasar una hambruna? Sabemos que no, ¿verdad? Y aquí vamos a leer del 1 al 5 una vez más, buscando que el Espíritu Santo nos dé la claridad de lo que es el mensaje de Cristo hoy por medio de esta palabra. Dice así: esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía qué comer. Por eso, una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelec, la esposa se llamaba Noemí, y los hijos se llamaban Mahalón y Kelión. Elimelec significa Dios es el rey. Noemí, que habíamos comentado, significa dulce, alegría. Y Mahalón significa débil, y Kelión significa destrucción. Y dice que esta historia se empieza en los tiempos de los jueces. Sabemos que en aquellos tiempos no había un rey, y sabemos también que había ciertos momentos en que el pueblo Israel, cuando entra a la tierra prometida, Canaán, pasan los años, que fue más o menos como en 1400, pasan estos años, son como 300, casi 300 años, y vemos como el pueblo de Israel no hace lo que Dios le dice, que tenía que eliminar a todos esos pueblos idólatras y que no tenía que contaminarse con ellos. Y de ahí, cuando el pueblo se vuelve idólatra, cuando el pueblo empieza a desobedecer a Dios, Dios permite que venga la hambruna. Y en estos tiempos estaba pasando una situación muy difícil. ¿Será que estos tiempos estamos viviendo también una situación muy fea, muy difícil? En aquellos tiempos, los israelitas, los hijos de Dios, tenían que adorar al Dios verdadero, al único Dios. Y ya les habían dado la ley por medio de Moisés. Y ya habían visto cómo el Mar Rojo se abrió, entraron, pasaron, estuvieron 40 años en el desierto y vieron tantos milagros que Dios hizo. Aparte, muy atrás, las 10 plagas. Y en el desierto, tantas cosas que el pueblo de Dios vio. Entra a la tierra prometida y ¿qué creen que hace? Como ustedes muchos ya lo saben, empiezan a idolatrar, empiezan a hacer lo mismo que los demás pueblos cananitas. Y Dios dice: pues tú no me sigues, tú eres mi hijo, pero tú sigues haciendo lo que no se te enseñó. Y ahora vemos cómo en este mundo, en esta hora, en esta época, hay mucha gente que los valores se han perdido. Los hijos les contestan mal a los padres, no los respetan. Que en la calle hay mucha prostitución, hay drogas, hay alcohol, y vemos que las mujeres a hoy en día no tienen un respeto a su mamá. Es más, ni quieren compromisos con un esposo. Dicen: no, mamá, yo mejor madre soltera, cuídame a la bebé, yo me voy a trabajar, porque no quiero tener un esposo, porque no le quiero atender, porque no quiero tener nada que me sujete a hacer lo correcto. Y en ese tiempo se hacía lo incorrecto. Y Dios mandaba hambruna. Y hoy estamos pasando una hambre. Y hoy estamos falta de trabajo. Y hoy hay mucha situación difícil. Y vemos que Elimelec, en lugar... ¿Él conocía de Dios? Sí. Él conocía de Dios. Era del pueblo de Dios, de Israel, que venía de Israel, de la tribu de Judá.
¿Y él qué tenía que haber hecho en una situación difícil? Cuando estamos pasando una situación de necesidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Salir huyendo? ¿Y me voy al mundo? ¿Y voy a buscar el pan de cada día? ¿En dónde? En el bar. Me están dando trabajo en el bar. Ahí hay dinero, hay buenas propinas. O me voy a la prostitución, o me voy a robar, o me voy a un lugar donde fácilmente voy a encontrar el pan de cada día. A Moab, a los campos de Moab, donde había mucha comida. Es un lugar idólatra. No me importa. Me voy a mezclar con aquella gente. No me importa. ¿Qué crees? Que Elimelech, ¿qué le faltó? Fe. Por eso nuestro título es Activando tu fe, para no tomar un mal camino. Cuando nosotros estamos viviendo esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Dios quiere que nosotros vengamos arrepentidos a Él, le pidamos ese perdón. Él es justo y Él nos va a perdonar, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hacemos, o porque Dios ve mi corazón de arrepentimiento, por eso, Señor, tú me vas a perdonar. No, porque Jesucristo pagó el precio de mi maldad. Porque Jesucristo, a través de la muerte en la cruz, en el Calvario, entregando su vida, no nada más por los buenos, dice la palabra de Dios, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por todos nosotros. Y ahí quiere Dios que nosotros nos arrepintamos, que nosotros tengamos ese sincero arrepentimiento y le digamos, Señor, perdóname, estoy haciendo mal, o muéstrame que estoy haciendo mal. ¿Para qué? Para que Dios diga, está bien, hijo, yo te perdono y ahora te bendigo. Y ahora, ¿qué quieres? Señor, ayúdame con un nuevo trabajo, ayúdame porque estoy en una enfermedad en donde a lo mejor siento morirme. Y ahí es donde dice Dios, aquí está. Él quiere bendecirnos. Dios siempre va a estar con sus brazos abiertos para que tú vengas a Él, le pidas perdón y Él te bendiga. Porque muchas veces es fácil decir, Dios, yo soy un hijo de Dios y el Señor me va a bendecir donde quiera que esté yo, como quiera que yo esté, a donde quiera que esté, Dios me va a bendecir porque soy un hijo de Dios. Él me ha salvado, Él me ha rescatado. Sí, pero la otra parte, Él quiere ver tu corazón. Y para que no tomemos un mal camino, ¿qué debemos de hacer? Debemos de buscar siempre tener la mirada puesta en Cristo. Ahí es donde Dios quiere, como cristianos, como hijos de Dios, quiere que nosotros siempre nos mantengamos firmes. Estamos en un mundo de tentación, estamos en un mundo en donde nuestra propia carne nos llama a hacer lo malo. Pero Dios dice, vivamos en el Espíritu, no en la carne. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos diariamente en esa oración y decirle al Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Porque a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, Él nos capacita, Él nos muestra el camino. El Espíritu, nuestra mente, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, es lo que nos va a dictar lo que vamos a hacer. Nuestro cuerpo, nuestra carne, nos va a tratar siempre de hacernos tropezar, de buscar un camino fácil. Pero si nosotros vivimos con la mente y con el corazón puesto en la palabra de Dios, nosotros vamos a tomar un camino bueno, donde quiera que estemos y en la situación que estemos. A eso es lo que hoy Dios quiere que nosotros recapacitemos, que analicemos y que lo tengamos bien claro y que lo llevemos en nuestro corazón. Tenemos punto número 2, activando tu fe para buscar el camino correcto. Vamos a leer versículo 3 hasta el 7.
Dice, poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió, así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y Mahalón y Kelión se casaron con muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfá y la otra Ruth. Pero pasando unos 10 años murieron Mahalón y Kelión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Hasta ahí vemos cómo la tragedia alcanza a Noemí. Imagínense, su familia, Dios permitió que muriera. No lo dice aquí el texto, ¿por qué? Pero podemos imaginarnos muchas cosas. Si él desobedeció de alguna forma al Dios verdadero y único y no confió en él y salió a un lugar donde no tenía que ir, podemos imaginar muchas cosas que pueden haber pasado ahí. Pero ciertamente nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando te juntas con el pecado te va a jalar. Y cuando Elimelech, su esposa y sus hijos llegan a este lugar donde hay idolatría, mueren. Y un poquito después dice ahí que primero muere Elimelech y después pasa un tiempo y que dice que se casa Mahalón con Ruth y Kelión con Orfá. ¿Quién eran ellas? No eran cristianas, ¿verdad? O bueno, en ese tiempo no eran por la fe, no creían en el Dios de Abraham, en el Dios verdadero. Eran paganas, tenían sus dioses y totalmente pues adoraban otros dioses, idolatría. Pero estos jóvenes se quedan sin su papá y cuando no hay un líder en casa, los hijos pueden tomar mal camino. Ellos deciden casarse con estas mujeres moabitas y tampoco lo dice por qué mueren, pero nos podemos imaginar, ¿no? Muchas cosas que a lo mejor ellos hacían, o quizá como Salomón teniendo sus mujeres que eran de otros pueblos, adorando a otros dioses, terminó adorando también a otros dioses. No lo dice, pero mueren y Noemí queda sola, sin su esposo, sin sus hijos. Qué tragedia, ¿verdad? Con sus 2 nueras. Y dice Noemí, vamos a ver qué pasa. Versículo 6. Un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, donde abundantes cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Vemos cómo Dios provee nuevamente a su pueblo después de 10 años que salió Elimelech y su familia, y Noemí se entera, quizá por un mercader que había pasado por ahí, pero se entera que Dios nuevamente trajo bendición a su pueblo. Y 7, entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Y aquí entendemos que la nuera y las 2 nueras no tuvieron quizá oportunidades en ese momento de decir, suegra, sí, vámonos, yo me voy contigo. Entendemos que la suegra dijo, prepárense para irse a Judá. Y las nueras que dijeron, bueno, pues es nuestra suegra, pues vámonos. Y ahí Noemí, después de estar en una situación tan difícil, sin esposo, sin hijos, y dice aquí que pasando una situación de hambre en ese lugar, de nuevo Dios nos pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo ya me equivoqué, yo era cristiano, pero ya no me congrego, yo era cristiano, pero como que ya me alejé de Dios, y ahora pues ya estoy por acá trabajando por un lugar diferente, un camino diferente al del Señor. Pero en ese momento hay hambre otra vez.
Y Dios permite que pasemos quizás alguna enfermedad, alguna falta de trabajo, alguna situación difícil en tu vida. Y es ahí donde ¿qué tenemos que hacer? Activar nuestra fe. Irnos un poquito atrás. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Dios me ha salvado, me ha rescatado. ¿Por qué tomé este mal camino? ¿Por qué estoy aquí? Si mi lugar es con el Señor. Entonces, punto número 2, para buscar el camino correcto. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar ese camino hacia el Señor, porque sabemos que ahí hay bendición y tenemos que regresar del lugar donde salimos, porque solamente comprendiendo que ahí es donde Dios quiere que yo esté, que yo permanezca fiel y que Dios me va a bendecir. Por la fe. La fe. ¿Qué significa la fe? ¿Sí? La convicción de lo que se cree, ¿verdad? Y es lo que no se ve, pero ciertamente tenemos la seguridad de lo que estamos esperando. Vivimos por fe. El Hijo de Dios vive por fe. Y dice la palabra de Dios que cómo estás viviendo tu fe. La fe sin obras está muerta. Yo soy un hijo de Dios, pero estoy viendo que hay necesidad a mi vecino, a mi vecina, en mi trabajo. Que Dios te bendiga. Vámonos. ¿Cómo está mi fe? ¿No acaso el Señor nos llama? Dice, tú cuando fuiste y visitaste a un enfermo, cuando fuiste y visitaste a uno que estaba en la cárcel, cuando tú ayudaste al desvalido, cuando fuiste a visitar a un enfermo en el hospital, ¿alguien de aquí sabe que algún familiar, algún hermano está en un hospital? Vayámoslo a ver, porque nuestra fe sin obras está muerta. Y dice Dios que sin fe no le agradamos. Así es de que en este punto número 2 tenemos que buscar el camino correcto. Muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, tomamos malas decisiones y buscamos caminos equivocados y nos encontramos en dificultades, y muchas veces el orgullo no nos permite regresar a Dios. Y seguimos en nuestro lugar padeciendo, sufriendo, enfrentando al mundo solos, porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado es separación entre Dios y sus hijos. Cuando estamos en pecado, ¿qué dice Dios? Yo me hago a un lado. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos caer en pecado, porque nosotros decidimos tomar un mal camino y nos apartamos de Él, nos soltamos de su mano y agarramos un camino equivocado. Y entonces dice Dios, hijo mío, te amo, pero como aquel hijo pródigo, permite que nosotros vayamos y caminemos en dirección opuesta a Él, y vamos a encontrar mucha dificultad en la vida sin Dios, porque la contraparte es, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es bonito, ¿verdad?, escuchar eso. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Donde quiera que yo esté, va conmigo el Señor y Él me va a cuidar. Voy en la combi y hay uno que está tosiendo, me bajo corriendo, ¿no? Pero, ¿en dónde está la fe? Señor, tú estás conmigo. Puedo estar, hay necesidad, tengo que salir a trabajar. Tengo que agarrar el transporte público. Yo no sé si ahí me vaya yo a infectar. Yo no sé si ahí el virus me va a alcanzar. Pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahí es donde el Señor de señores y el Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo dice, ven a mí, otra vez regresa a mí. Y nosotros buscamos el camino correcto y llegamos con Él. Y ahí entonces vamos a encontrar que se activa nuestra fe
y que vamos a ver por medio del punto número 3, cómo es que Dios permite que nosotros nos acerquemos a Él. ¿De qué manera? Porque muchas veces no queremos, estamos tristes, estamos llenos de orgullo, estamos que no queremos, ¿no? O a lo mejor hasta nos da pena. Señor, es que yo ando mal y he hecho esto y lo otro, aquello, y pues, o a lo mejor hasta dudamos, viene el Satanás y te dice, ¿qué crees? ¿Tú crees que eres un hijo de Dios? Tú no eres un hijo de Dios, tú te comportas de esta manera. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Qué te va a decir el Señor cuando te vea? Vete de aquí, ¿no? Pecador. ¿Creen que eso diga Jesucristo? No, Jesucristo está esperando y dice, yo vine por los enfermos. El doctor, ¿qué dice? Viene por los enfermos, no por los sanos. Y yo he venido por los pecadores, para que tengan esa vida en abundancia. Y vemos cómo, de punto número 3, activando tu fe para ser sabio en medio de la prueba. Versículo 8 al 15. Dice así, hermanos. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo, mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien, como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfá y Ruth empezaron a llorar, a decirle, no queremos separarnos de ti, por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó, váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes, y ya estoy muy vieja para casarme otra vez, y aún si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos se crecieran? No, hijas mías, eso es imposible, yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfá se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada ya se regresó a tu pueblo y a tu Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré, a donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Vemos que Noemí y sus nueras ya habían salido de su casa, quizá habían cargado su maleta de su Samsonite, y ya iban caminando. Y en el camino, Noemí les hace esa pregunta, ¿verdad? Les dice, las despide totalmente, no les invita a que le sigan. ¿Por qué? Si ella era Noemí, ella conocía de Dios, ¿ella acaso no hubiera querido que sus dos nueras la siguieran y que fueran a Belén, a donde el Dios verdadero les iba a proveer, les iba a bendecir? Había una situación aquí. Las mujeres estaban solas, eran dos mujeres que habían quedado sin esposo, ¿verdad? Viudas, y luego eran moabitas. Y luego dice Noemí, yo no tengo más hijos para que se casen con ustedes. Había una ley, ¿verdad?, que les decía que cuando la esposa se quedaba, que su esposo moría, se quedaba viuda la esposa, el hermano del esposo tenía que tomarla como esposa y así redimirla a ella y a sus bienes. Y el primer hijo que tuvieran tenía que llevar el nombre del difunto.
esposo. Y ahí Dios buscaba redimir a aquella persona que se había quedado sola, porque era una mujer mal vista, sola, y quizás tenía que pedir limosna, y al no tener un esposo, pues antiguamente, ¿de dónde venía la provisión? Si no era del esposo. Y entonces, aquí vemos cómo le dice Noemí a sus dos nueras, váyanse, y las despide, ¿verdad? De una manera hermosa. Ahí se ve que era Noemí, tenía a Dios en su corazón. Las despide muy amablemente, con mucho amor, y les dice, váyanse regresen a su casa donde está su mamá, y allí van a encontrar que Dios les bendiga, que encuentren otro esposo, que hagan otra familia. Yo ya me voy, porque ciertamente Dios contra mí se ha ensañado, ¿no? Y se echan a llorar y dicen, no, nosotros nos vamos contigo, con Noemí. Pero las persuade Noemí, y es cuando les nombra y les dice, no, ustedes van a estar mejor aquí que allá conmigo, en mi pueblo. ¿Y quién decide regresar? Orfá. Dice que le da un beso a su suegra y se regresa a su pueblo, a Moab, se queda en Moab, ¿sí? Pero vemos cómo le contesta Ruth y le dice, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone, a donde tú vayas, iré, y donde tú vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. ¿Y qué dijo Noemí? Ya no insistió más. Dice, comprendo, Ruth, que tú sí quieres seguirme. Y vemos cómo en nuestra vida, cuando regresamos al Señor y estamos en presencia de Él, pidiéndole perdón, porque he tomado un camino inadecuado, un camino equivocado, dice el Señor, ok, yo quiero que te arrepientas, pero que te arrepientas de verdad. Y el Señor Jesucristo nos va a persuadir y nos va a decir, ¿realmente vienes con un corazón humilde? ¿Vienes con un corazón sencillo, con un corazón contrito, humillado delante de mí? Entonces te voy a perdonar. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe perfectamente qué estamos pensando y conoce nuestras acciones, conoce nuestros pensamientos. A Él no lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios que Dios jamás será burlado. Y cuando nosotros llegamos a Él, Dios ve nuestro corazón, y si hay un sincero arrepentimiento, en esa prueba, Dios va a decir, pásale, aquí está tu bendición. ¿Y qué quieres? ¿Qué necesitas? Necesito trabajo, Señor. Necesito que arregles mi situación en mi casa. Tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, quizá a lo mejor están tomando, hay drogas, quizá alguien en mi casa está enfermo. Y Señor, pues sáname, yo quiero sanidad. Dice el Señor, está bien, he conocido tu corazón, he sabido que vienes a mí arrepentido de verdad, humillado delante de mí, y he postrado a sus pies. Y es cuando el Señor dice, aquí está. Y por la otra parte, hermanos, debemos saber que Pablo, el apóstol Pablo, pasó muchas dificultades. El misionero de misioneros lo apedrearon casi hasta morir. Naufragó, lo encadenaron, lo metieron preso, sufrió mucho. Porque no estaba en la voluntad de Dios, porque no regresó con Dios y se humilló delante de Él y le dijo, perdóname.
Quizá por haber hecho algo equivocado. No, ¿verdad? Debemos de saber también que Dios permite que en nuestras vidas pasen ciertas tribulaciones, ciertas dificultades, no porque quizá estamos en pecado, simplemente porque Dios es soberano y Él va a permitir que vivamos esas situaciones. ¿Para qué? Quizá para que el Señor venga y nos consuele, para que el Señor venga y nos dé la fuerza para seguir adelante en lo que nos ha encomendado. Porque ciertamente dice el apóstol Pablo, cuando yo me hago pequeño, Dios viene a mi vida y se engrandece en mi vida. Dios a veces quiere que nosotros nos hagamos pequeños para darle toda la gloria al Señor, para reconocer lo que Él es el único que nos va a ayudar a sacar adelante nuestros problemas. Yo mengua para que Dios crezca en mí, porque muchas veces decimos, ¿por qué? Pero ciertamente el Señor va a probar nuestro corazón. Él va a probar realmente si nosotros le amamos a Él. Y no es de la palabra nada más, es nuestro corazón. Y ahí está la bendición, hermanos. El Señor dice, deja tu vida pasada, deja a tu familia. Ruth dejó a su familia. Pero no nos dice, ya no le vuelvas a hablar a tu mamá, a tu papá, que no es cristiano, a tu hermano, ¿verdad? No. Dice, deja las malas prácticas que vienes trayendo de tu familia. Si tú en tu antigua vida robabas, y tus hermanos a lo mejor tienen un negocio en el cual también roban, y tú estabas ahí con ellos, muy contento, ¿verdad? Carro del año, billetera llena de billetes. Pero ¿cómo era? Ahora, dice el Señor, deja todo eso, ven y sígueme, toma tu cruz, haz lo correcto. Deja tu parentela, le dijo Abraham, deja tu pueblo, deja tu casa, deja tu tierra y ven, sígueme. Dice Jesucristo, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Y Él nos llama que diario tenemos que tomar nuestra cruz. Y nuestra cruz no es, dicen por ahí, ¿no? La esposa, pues es mi cruz, es mi esposo que diario toma la botella. No, tu cruz es hacer lo correcto, lo que Dios te manda, lo que Dios quiere, cómo vivas, cómo camines siguiendo al Señor, siendo un discípulo del Señor Jesucristo, llevando la vida, su palabra, haciéndola parte de nuestro diario vivir. Y último punto número 4, activando nuestra fe para establecer a Dios como el centro de tu vida. Dice el versículo 19, caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían, miren, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo, por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén, tenía todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me han de llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén, estaba empezando la cosecha de la cebada. Vemos aquí, hermanos, cuando nosotros somos sabios en la prueba, Dios nos permite saber que el único camino y el mejor camino es seguir a Cristo y estar en la bendición de Dios. Él nos permite ver que nos saca de un lugar donde hay lodo, donde hay pecado, donde nuestra vida, por esa desobediencia,
estamos sufriendo, venimos solos, porque Noemí llegó sola, prácticamente, sin su esposo, sin sus hijos, acompañada por la nuera, y la nuera sin esposo, viudas las dos. Llegaron de un camino de 10 días de Moab a Belén, la tierra donde Cristo nació. Belén quiere decir la casa del pan. Y ellas llegaron con hambre, pasaron frío, tuvieron que dormir quizá a la intemperie, y llegaron quizá delgadas, llegaron sin dinero, llegaron humilladas. ¿Cómo iban a entrar a ese lugar? Le dicen por ahí la gente, pero si es dulce. No me llamen dulce, llámenme amarga. En otra versión dice, llámenme Mara, que quiere decir amarga. Porque el Señor Dios Todopoderoso se ha ensañado contra mí. ¿Ciertamente? ¿Creen que Dios? Nuestras propias acciones, obviamente como el rey David, ¿verdad? Cuando tomas mal camino y cuando pecas y cuando haces las cosas incorrectas, ciertamente vienes a Dios, Dios te perdona, pero vienen consecuencias. Y muchas veces el Señor sí castiga, pero cuando tú no te arrepientes, cuando tú decides alejarte de Dios, vamos a terminar mal, porque ciertamente Dios va a castigar la maldad. Va a llegar en un día en que venga Cristo y Él venga emitiendo un juicio, bueno, Dios mismo, en los finales de los tiempos, ¿sí? Y habrá juicio para quien no creyó en Jesucristo y vendrá la muerte espiritual. Pero te arrepientes, tomas el buen camino y buscas establecer a Dios como el centro de tu vida. Y en esta vida que Dios nos da, quizás 50, 60, 80, 100 años, no sabemos cuánto vamos a vivir, pero en esta vida Dios dice, establece como el centro de tu vida a Cristo. Y es toda una vida de buscar que Dios sea nuestro centro. Dice la palabra de Dios, Jesucristo. Toda la ley de Moisés se resume a 2 mandamientos, ¿verdad? 1, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no menos que el primero. Pero Él quiere que toda nuestra vida busquemos honrarle al Señor con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. Él quiere bendecirnos y por eso Él nos ha traído este mensaje hoy. Hermanos, pues vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias por tu preciosa palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos permite ser instruidos, corregidos, que nos anima, Señor, y que nos permite poder tomar el camino correcto. Ayúdanos, Señor, siempre a tomar ese camino que eres tú y correctamente obrar delante de ti en nuestras vidas para ser sabios, para encontrar la sabiduría en tu palabra, en ti, y siempre estableciendo a tu Hijo Jesucristo como el centro de nuestra vida. Gracias, Señor, quédate con nosotros. Te alabamos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.